Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Claudia Alarcón, publicista y CEO de Alarcón Partners. Con ella vamos a hablar de la operación de las agencias de publicidad. ¿Cómo ha cambiado esa operación en los últimos años? Ya veremos este tema con ella. En un momento entramos en materia. Ya regresamos. Bueno, y como les dije, estamos con Claudia Alarcón, ella es la CEO de Alarcón Partners, es una publicista innovadora, emprendedora, con unas características de una persona muy emprendedora, muy, ¿cómo le digo yo? Pues es que la admiro tanto y la quiero tanto que no tengo palabras como para expresar lo que ella puede hacer y lo grande que se ha convertido en los últimos años a nivel de agencias de publicidad y a nivel de publicista, de sacar adelante esa empresa que tiene, que fundó y que se adelantó al tiempo. Entonces, pues decirle a Claudia cualquier cosa que yo pueda tener en la mente sobre ella, pues quedaría corta. Claudia, gracias por estar acá, por enriquecernos con todos tus temas y por aceptar esta invitación a Mercadeo con Vos. Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias. Siempre tus palabras son un gran aliento para mí. Gracias por tu admiración y por siempre invitarme, por siempre estar abierta pues, a la conversación. Bueno, y espero que esta sesión sea muy enriquecedora y que podamos conversar un montón de todos estos temas que yo creo que le interesan a todo el mundo en este momento Sí, de la vamos vida. a tener este tema de la operación en las agencias de publicidad. ¿Cómo ha cambiado todo eso durante este tiempo y cómo nos vamos acomodando ya a la nueva realidad? Bueno, en primer lugar hay que entender que las operaciones de las agencias de publicidad en el tiempo, a lo largo de la historia, se han dividido en diferentes instancias. Habían hace muchos años unas operaciones que estaban integradas, eran las operaciones de medios, de creatividad, de producción y estrategia en una sola casa o en un solo lugar. Estas operaciones eran de esta manera, pues porque era como el mundo se movía en ese momento, había, digamos que menos medios de los que hay actualmente. Teníamos los medios básicos, teníamos televisión, radio, prensa, revistas, pues el tema de los impresos. Digamos que era un proceso un poco más controlado y pues todo estaba como en el mismo lugar. Conforme pasó el tiempo, las agencias empezaron a dividir sus operaciones y se desintegraron un poquito las operaciones de estas instancias. Entonces empezaron a abrir las operaciones de producción en unas empresas aparte, se crearon las centrales de medios, entonces abrieron las centrales de medios y empezaron otra operación aparte, y así sucesivamente. Hoy día lo que está sucediendo, pues en los últimos 10 años, lo que pasó fue que estas agencias, muchas tenían estas operaciones centralizadas con varias marcas asociadas a esa misma agencia que se suscribían esos proyectos, esos tipos de operaciones, de medios, de calidad, de diseño y demás. Pero con el tiempo lo que sucedió fue que los clientes empezaron a demandar que todo se volviera integral. Buscaron otra vez la integralidad, buscaron que todo estuviera en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque para los clientes es muy complicado tener que llamar a 5 agencias diferentes. Exactamente, es estar por aquí, entonces, vamos para Central de Medios, esto, entonces vamos para la creatividad, entonces vamos para allí, y producción, y todos los, en todas partes, entonces pues no se optimizaba el tiempo y los recursos son mucho más costosos. Y sobre todo porque pues digamos que los clientes generalmente tienen equipos de marketing dentro de las compañías y subdividen esas operaciones también y ese control de esas operaciones hacia las agencias en diferentes personas. Ajá. Sin embargo, la estrategia sí debe ser una y unir y justificar que todos estuvieran hablando en un mismo lenguaje es lo que más cuesta y lo que más tiempo, digamos que demanda por parte de los clientes. O sea, es tratar de que la estrategia sea la misma, se la tienes que contar entonces a 5 agencias.
te la tienes que para que todos entiendan la misma parte. Entonces, la integralidad es algo que en el tiempo empezó pues como a cambiar, la gente empezó a demandar esto, y pues llegó la pandemia y nos cambió toda la estructura de lo Fue que ya un acelerador de todos esos procesos. exactamente. ¿Por qué? Porque definitivamente estábamos acostumbrados a que dentro de una misma compañía, dentro de una misma agencia, teníamos los equipos creativos adentro, teníamos los equipos de diseño adentro, teníamos los equipos de producción adentro, teníamos los estrategas adentro, y resulta que, y nos reuníamos y nos sentábamos y como decimos nosotros, piconeábamos y nos sentábamos a pensar la idea y nos quedábamos por la noche y pedíamos pizza para todos, y esto se vuelve una cosa muy divertida, pero que a la vez para las agencias mismas ha sido ineficiente, porque definitivamente que el talento esté de noche, que esté trasnochando, que tenga que volver a cumplir el ciclo natural laboral al otro día, es muy complejo. Y definitivamente esto nos cambió la estructura de pensamiento, de cómo podíamos trabajar la creatividad a distancia, de cómo podemos trabajar el diseño a distancia, de cómo podemos establecer un evento a distancia. Y bueno, afortunadamente, pues, como decías tú, pues como que generé un poco de innovación al respecto, porque en el 2019 justamente yo empecé a pensar cómo formar una agencia de publicidad donde las operaciones fueran virtuales, y donde todo esto que se supone que tenemos que hacer adentro, lo pudiéramos hacer en muchos países y en muchas Pero partes. vamos a ir a un corte, Claudia, porque me quiero enfocar en esa parte de la innovación tuya y de lo que hiciste adelantándote el tiempo, pero... Dejamos ahí en punta esa historia porque me parece muy importante que nos digas o nos cuentes por qué te adelantaste al tiempo, porque en un 2019 donde nadie trabajaba virtual o la gente que trabajaba virtual era muy poquita, no se había, y menos en una agencia de publicidad, ¿por qué pensaste en hacer una agencia virtual? Ok, mira, pues realmente eso no sucedió en mi mente solamente desde 2019, sino que venía pasando más o menos a partir de 2018, porque yo trabajaba en ese momento en una agencia en Perú, yo era la directora de operaciones de la agencia creativa de Perú, Sí. y atendía aproximadamente 47 marcas, de las cuales habían en total más o menos un promedio de 185 personas. Con Uy, todo este volumen de personas y de marcas, la operación nunca era suficiente, nunca era suficiente. Entonces, teníamos solamente un equipo que tenía una marca, el equipo de una marca que eran 35 personas y nunca era suficiente. no, pues, Entonces, hablando mucho con el financiero, teniendo muchas conversaciones con el financiero en esa época, pues que es alguien que aprecio mucho, pues y que me enseñó mucho como la parte financiera administrativa, él me decía, Clau, debe haber otra forma de trabajar sin que tengamos que estar contratando gente y trayendo gente, porque las contrataciones resultan siendo muy costosas y los clientes vienen y van. Pero aparte de eso, es que si ya tú tienes pensado que necesitas 35 personas para una marca, meterle más, ya estás perdiendo, estás siendo ineficiente una locura. financieramente. Entonces, en ese momento tuve muchas conversaciones con el director creativo, con el equipo creativo, con los directivos, y pues se negaron mucho pues como esa opción. Yo les decía mucho, ¿por qué no contratamos gente virtual? ¿Por qué no contratamos gente que trabaje desde su casa, que nos pase un proyecto, que es lo que nosotros llamamos normalmente freelance, que son los freelance quienes normalmente compiten con las agencias de publicidad, Sí. y les podemos dar una oportunidad de trabajar con grandes agencias, con grandes marcas. Y estos freelance además pueden estar en cualquier parte del mundo. Yo trabajaba en una agencia que era una multinacional, entonces yo también pensaba, ¿por qué no coger el talento de la gente que tenemos en Argentina, o la gente que tenemos en México, o la gente que tenemos en Colombia, pues sabiendo que éramos un mismo equipo? O sea, Claro. es imposible que tengamos acá 185 personas y en Argentina hayan otras 80 y no tengamos de dónde cubrir el recurso. Entonces, en ese momento el financiero me decía, lo que tú estás pensando es lo que debería pasar, es lo más rentable, es lo más eficiente, pero pues habían también muchas contradicciones por parte del equipo creativo, porque me decían, no, es que lo chévere es estar acá, es crear aquí, estar juntos, pues como la vibra de crear juntos.
Y eso también es muy chévere, pero yo decía, también hay otras maneras y esto puede ser una manera de resolver, ¿cierto? No tiene que ser, nada es absoluto. Yo pienso que no tenía que ser todo virtual o todo físico, pero nada es absoluto, era pues como una idea que podía suceder. Cuando me independicé, yo me fui con esa idea a la cabeza y dije, no, yo voy a empezar a hacer esto porque yo sé que se puede, yo sé que se puede. Entonces empecé a reunir todos estos partners de varias partes del mundo que se especializaron en diferentes cosas, en creatividad, en diseño, en producción, en estrategia o en BTL, porque el mundo de la publicidad ahora es muy grande. No estamos hablando de los 4 medios que teníamos antes de la conversación que tuvimos al inicio, sino Sí. que ya está lo digital y lo digital cada vez es más especializado y eventos cada vez es más especializado y ahora la inteligencia artificial va a hacer que sea todo más especializado, entonces Y lo cada digital vez tiene es más grande. una ventaja, digamos, frente a la televisión, por ejemplo, porque lo digital es realmente global. No, Sí. uno no necesita sino pues una herramienta, una red social, un Google, un Zoom, cualquier cosa para comunicarse con cualquier parte del mundo o para llevar tu mensaje a cualquier parte del mundo. Exactamente. Y yo creo que cambiar el pensamiento del paradigma, yo creo que es lo que ayuda a que realmente uno pueda cruzar esa línea entre lo nuevo y la real innovación. Ajá. Porque la innovación para mí no es una idea, la innovación es un proceso. Es un proceso y es llevar a cabo ese proceso, es llevar a la realidad ese proceso. Yo puedo tener miles de ideas en la cabeza, pero si yo no establezco el proceso para crear esa idea y cambiar las ideas que están actualmente ya por paradigma predestinadas, pues entonces no creo nada nuevo. No, creo no. Es lo mismo que Netflix. ¿Quién se iba a imaginar que es que pues, uno antes iba, alquilaba la película, escogía la Ah, película, sí. en un estante y todas las películas estaban Ah, ahí, no se llevaba 2 horas mirando, hasta que uno escogía la película que quería y se la llevaba y la tenía que devolver y si no pagaba la multa, le tenía que devolver el cassette. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Eso, no, digo, no es que eso lo puedo pegar acá en internet. sí. Entonces yo decía, si tantas plataformas han cambiado la forma de hacer las cosas, ¿por qué las agencias no podemos, podemos cambiar la manera de hacer las cosas? Y en este momento nosotros somos una agencia internacional que afortunadamente ha crecido mucho para llevar lo que lleva, porque nosotros registrados estamos desde 2020 y realmente hemos podido ofrecer servicios en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Panamá, en Perú. Y a lo mejor esa aceleración que hemos tenido es gracias a que cambiamos la forma de pensar. Cambiaron. Ah, que Que la cambiaron. pandemia lo superaceleró, pues otra Sí. cosa, ¿no? Ah, sí, obviamente la pandemia nos obligó a acelerar y a comunicarnos. Es que mira, tenés un computador o tenés un teléfono, tenés ya una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Antes no lo veíamos así, pues, sí, no, era más como por amigos, vamos a hablar con un amigo pues que está en España, entonces pues rico comunicarnos con aquí, pero realmente como herramienta de trabajo pues empezamos a verlo, la fuerza que tiene, el poder que tiene pues a partir del 2020. Pero vamos a ir al corte y ya regresamos, Claudia. Volviendo a ese tema de lo que generó la pandemia y de las fortalezas que para muchos, yo diría que para la mayoría, pues generó, porque podernos comunicar tan fácil y crear un grupo de trabajo desde cualquier parte, pues aquí lo hicimos local porque nos obligó, bueno, pues hablemos con los de mi trabajo, mis compañeros, para que sigamos el ritmo de trabajo, pues si no se pierda mientras estemos encerrados. Pero ese encierro pues nos fue ampliando la mente, ampliando la mente, ampliando la mente y encontramos la cantidad de posibilidades que existía en el mundo digital. Totalmente, totalmente. Yo pienso que no solamente aceleró el mundo digital en muchos países, porque en muchos países donde estaba, digamos, el mundo, pues acá en Colombia realmente nosotros tenemos una porción de la inversión digital muy alta.
pero hay otros países que, digamos, están un poco más atrás en conocimiento, en innovación, en desarrollo, en una cantidad de cosas del mundo publicitario como tal. Y sin embargo, yo creo que aceleró también la forma de relacionarnos con las personas y aceleró la forma de trabajar con las personas en esta categoría que generalmente pensamos que la creatividad exige ciertas cosas, porque tenemos en la cabeza que exige ciertas cosas. Y yo he tenido reuniones de creatividad, por ejemplo, con 5 personas, 6 personas de diferentes países, virtual, y realmente han sido muy, muy, muy productivas. Claro. Entonces yo pienso que también al cambiar las relaciones con las personas, al cambiar la manera como nos relacionamos con el otro desde el ámbito laboral, desde nuestros propios hogares, desde abrirte la intimidad de mi hogar, ¿cierto? Es decirte, ven, acompáñame, hago un café y es empezar a hablar de otra manera con los demás. Y esto genera también otros vínculos con la creatividad. Obliga a la gente a que tenga unos tiempos más específicos, obliga a la gente a ordenarse, obliga a la gente a independizar su vida personal de la laboral, obliga a la gente a, incluso yo pienso que obliga a la gente a tener espacios de pensamiento diferentes, sobre todo en estas cosas. Yo te digo, el equipo que nosotros tenemos es espectacular. A veces tenemos equipos de 20, 30, 40, 50 personas, depende de los proyectos. Y es súper chévere cuando nos hacemos proyectos, por ejemplo, con una persona que está en Argentina, otra que está en Estados Unidos, otra que está en México. Y vamos contando como, es que en México hacen tal cosa, es que en Perú es así, no, es que aquí en Colombia se dice tal cosa. Entonces, cuando en la vida tienes la posibilidad de reunir un equipo de trabajo de estos, Sí. ¿Cuál sería el costo de traerlo? ¿Cuál sería el costo, por ejemplo, de, no, nos vamos a encontrar en Medellín? Por ejemplo, ¿cuál sería el costo de traer a todos? Solo hay un costo, pues, garantizado, el pasaje. Exactamente. Porque, pues, el hospedaje, bueno, uno se le inventa. Bueno, vos vas a dormir aquí o trae, pero 50 personas hay que pagarles entonces hotel, entonces se empieza a contar y a ver, y la alimentación. Y el tiempo, Y el porque tiempo. esta operación exige mucho rigor. O sea, yo creo que también parte de la innovación es establecer el proceso, que era lo que te decía ahora. Exactamente. Creo que el éxito de nuestro negocio ha sido que hemos sido bien rigurosos en el proceso, en las contrataciones de las personas, en los pagos internacionales, en la posibilidad de que la legalidad existe, ¿cierto? Que la gente está trabajando desde otra parte, la norma laboral para cada país, el hecho de poderle también ofrecer este servicio a los clientes y que se sientan cómodos, porque esto obliga a que necesariamente tienes que tener mucha cercanía. Yo en este momento tengo el 100% de las reuniones con mis clientes virtuales. Vine a conocer un cliente personalmente después de 2 años. Vine a conocer mi contadora personalmente acá en Medellín después de 3 años. Entonces, son un montón de cosas que uno dice, increíble, pero cómo podemos establecer relaciones de mucha confianza, de mucha cercanía, de mucha empatía, de mucho respeto por el otro, con un involucramiento virtual. Sí. Y yo pienso que es no solamente la tendencia, sino que es en lo que el mundo se acomodó y que yo pienso que para nuestra profesión y para nuestra industria ha sido muy, muy positivo. Es como mi conclusión de todo esto. Claudia, tocaste un tema muy importante ahora en el que es la legalidad. Pues igual estás trabajando virtualmente, pero hay que responderle por todo a esa persona. Pues no es por, no, es que este está trabajando digital, entonces no importa. No. Todos tenemos que tener una seguridad social, todos tenemos que tener un ingreso y nos tienen que pagar por eso. No, es que, pues, que usted sentás en una pantalla, pues qué sé. Sí, sí, sí. No respetar. No, pues hay diferentes tipos de contratación. Sí, no, definitivamente hay diferentes tipos de contrataciones y es un tema delicado porque el hecho de que yo esté trabajando desde mi casa no quiere decir que yo esté que no esté trabajando, sí. Ni que no almuerce, ni que no descanse, ni que no tenga que hacer una pausa activa. Entonces, pues nosotros tenemos un proceso de contratación muy claro porque nosotros contratamos nuestros partners por servicios, pero eso tiene unas implicaciones legales y laborales también, ¿cierto? Y finalmente, las personas, yo como gerente de la compañía trato como tener una cercanía con las personas, así sea virtual, pero explicarle, estás enfermo, descansa, no es que me tengas que pedir permiso, pero
pero cuéntame, ¿cierto? Claro. Comuniquémonos, ¿cómo estás? Me enfermé, claro, me voy para la clínica, pues esté tranquilo, para irte. O sea, primero tu salud mental, primero tu salud física, emocional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con humanos. O sea, aún estamos trabajando con humanos. El día que Sí, estemos trabajando con robots, pues será autocantar, pero mientras trabajemos con humanos, yo pienso que hay que ser muy responsables con esa parte. Y también la legalidad, no solamente de la contratación, sino de la información. La información está en la nube, ¿cierto? Entonces hay que proteger esa información, hay que cuidar esa información, hay que ser responsables con la información de los clientes. O sea, no puedo decir, ay, no, es que yo borré el archivo, ya no, hay que tener sistemas y cosas donde esté la información, porque finalmente son los productos finales que entregamos nosotros. Entonces creo que es bien importante también en el proceso pues de estas operaciones virtuales que ya son otro mundo. ¿Sí? Claudia, demos como algunos tips, digamos tres, para las personas que están entrando y que están ingresando en este mundo virtual, específicamente pues de las agencias de publicidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ok, yo creo que lo primero, el tema de contratación con las Sí, personas, para mí es 1A. Es lo primero que yo pienso, el tema de la legalidad, del tipo de contrato, de los tiempos de trabajo, del pago, de las fechas de pago, todo esto, porque como esto es tan ambiguo cuando es virtual, hay que concretarlo y escribirlo. O sea, siempre dejar por escrito el tipo de contratación, sobre todo dejar por escrito también algo que nosotros llamamos el acuerdo de confidencialidad, ¿cierto? Estás en una pantalla, estás expuesto a un montón de gente, estás hablando y no sabes quién va a oír la información que estás diciendo. Creo que esa parte legal, creo que es la primera que yo considero que es súper importante. Lo segundo es también legalizarse como empresa. O sea, yo creo que yo he podido crecer también como empresaria en el momento que yo registré la marca y me registré como empresa, porque si no, las contrataciones son más difíciles con empresas nacionales e internacionales. Cuando te ven Total. legalmente constituido, digamos que las posibilidades se abren mucho. La tercera es establecer un proceso y dejarlo por escrito. Nosotros tenemos un proceso establecido tanto para los partners internos como para los partners externos y también para los clientes, donde explicamos a los clientes exactamente cómo es ese proceso, porque es importante que tengan claridad de cómo operamos. Entonces creo que una operación se tiene que escribir. El cuarto tip yo creo que sería el manejo de la información. El manejo de la información es muy delicado porque lo que te decía ahora, nosotros manejamos documentación, manejamos información importante de los clientes. En nuestro caso, pasa con todas las agencias y es importante como cubrir esto y pues virtualmente hay demasiadas posibilidades para uno tener pues, la información controlada. Yo creo que un tip importante es también el manejo de los recursos y la parte financiera. O sea, hay que tener muy claro los costos, los pagos internacionales, cuando se exporta, cuando se importa, porque pues esto como al ser virtual, tú tienes la posibilidad de venderle a cualquier persona en el mundo, también las costo-eficiencias cambian. Entonces es importante tener la parte financiera muy cubierta para poder entender que si sea pues negocio, ¿cierto? Tanto para el que contratas como para uno, porque al final pues estamos trabajando por un bien común, entonces como para todos. Bueno, Claudia, Esas serían las 5 cositas. ¿dónde podemos encontrar a Claudia Alarcón, Alarcón Partners? ¿Cómo buscamos más información? ¿Cómo nos acercamos a ustedes? Bueno, en la página web, alarconpartners.com, allá pueden encontrar toda la información pues, de los servicios que nosotros ofertamos. Nosotros tenemos, digamos, 4 líneas de negocio muy claras. La primera es la parte estratégica y constructiva. La segunda es el manejo de las operaciones integradas del negocio. La tercera es la gerencia de proyectos. Y tenemos un último producto que es como toda la parte de auditoría, también para las compañías. Principalmente en las operaciones, justamente nosotros incluso apoyamos otras agencias de publicidad en operaciones creativas y de diseño. Ha sido como un poquitico raro porque es una agencia apoyando a otras agencias, pero precisamente nuestro rol es como ser colectivos y ayudarnos y ser solidarios y cambiar un poquito la industria. Entonces, definitivamente en la página y nos pueden encontrar por LinkedIn. Me encuentran directamente en LinkedIn en la Alarcón Partners o directamente por mi nombre, Claudia Alarcón. Allá me pueden encontrar.
nosotros por definiciones internas solamente tenemos LinkedIn y la página web. Nos gusta más como tener un perfil bajito, pues como frente a Instagram y Facebook, porque estamos en otra onda. Es distinto el público de LinkedIn al público de Instagram, pues es totalmente distinto. Y tu finalidad está más orientada a ese tipo de segmento profesional. Exactamente. Entonces ahí es donde nos encuentran. Igualmente pues están los datos de contacto en la página web. Cualquier consulta, cualquier asesoría, cualquier también información sobre estas operaciones que hacemos nosotros y cómo las hemos llevado en el tiempo, estamos súper abiertos pues, como a compartirla con la gente. Y bueno, ese es como el contacto principal, Mike. Bueno, Claudia, mil gracias por acompañarnos y por compartir. Estás aquí, estás tan abierta que estás en una entrevista para hablar de ese tema de cooperación. Estás dando una información de mucho valor para cualquier persona que esté empezando o para cualquier persona que esté en el negocio o para cualquier persona que quiera contratar o ver yo cómo hago para acercarme a una agencia de publicidad porque las ve muy lejos. Entonces uno Claro. es que una agencia de publicidad no es para mí, pues es que tu negocio es pequeño, pero por eso no quiere decir que no necesites una agencia de publicidad. Entonces estás compartiendo una información muy valiosa. Ay, qué pena que te interrumpí. Yo creo que hay Tranquila. que hacer un tema súper importante y es que la gente siente que las agencias de publicidad son para las marcas grandes. Ajá. Este negocio virtual ha abierto la posibilidad de que podamos a trabajar con emprendedores, con marcas medianas, con marcas pequeñas. Nosotros hemos tenido acá marcas, pues te digo que miniaturas que están en crecimiento y que no importa. Y tenemos marcas muy grandes que también pues llevan las operaciones con nosotros, llevan las estrategias con nosotros y se tratan por igual. Entonces yo creo que también ese mensaje es muy importante. No, las agencias de publicidad no necesariamente son inalcanzables para clientes en crecimiento. Así es. Gracias. Nos vemos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales de YouTube y de YouTube y Facebook y en nuestra página web www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.